Bueno, voy a comenzar con la clase, la tarea de aula o clase práctica de fenómenos de volumen y superficie. Acá estos son todos los subtemas que hay en el capítulo número 3, que es fenómeno de volumen y superficie. Vamos a hacer hincapié en los que están en negrita, ¿sí? La viscosidad, el número de Reynolds y la ley de Poiseuille. Estos son de la parte de fenómenos de volumen. Y en los de superficie vamos a ver por ahí la tensión superficial, el ángulo de contacto y la ley de Fourier. Y después creo que abarcamos un poco teóricamente el módulo de elasticidad. No recuerdo si teníamos uno práctico de esto. Bueno, viscosidad. Ahí tenemos la imagen de Simba que decía viscosos pero sabrosos. En la definición de viscosidad, vamos a hacer primero una parte de viscosidad y después vamos a pasar a los fenómenos de superficie. La viscosidad de un fluido es una propiedad macroscópica asociada a la fricción intermolecular cuando capas de fluido se deslizan unas sobre otras en líquidos o en los choques entre moléculas de gases. ¿Sí? Esto lo habíamos visto un poco ya cuando vimos en hidrodinámica la resistencia al flujo, medio como que hablábamos ya de eh, la fricción, ¿sí? Y el rozamiento que hay entre las partículas. La fuerza viscosa vamos a decir que es igual al coeficiente de viscosidad por el área por la velocidad de movimiento dividido la distancia hasta una capa fija, ¿sí? Esto está todo más desplayado en el apunte teórico. La idea de hoy es que presentarles sobre todo las funciones que vamos a utilizar para resolver los problemas, pero esto está detallado bien en los apuntes teóricos y en la clase teórica que siempre se recomienda verla previamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nuevo de acá que todavía no habíamos visto nunca en la parte práctica? El coeficiente de viscosidad. Las unidades del coeficiente de viscosidad son newton por segundo por metro cuadrado dividiendo, ¿no? A la menos 2, que sería lo mismo que pascal por segundo. Eso sería en el sistema internacional, y si lo vemos en el sistema CGS sería Poise, ¿sí? Que sería en DINA por segundo. Vamos a responder, antes de empezar con los problemas, dos preguntas. ¿Cómo podemos medir o calcular la viscosidad? ¿Sí? Esto en el cursado vamos a presentar tres formas de medir la viscosidad. La ley de Stokes como el viscosímetro de Oswald tienen un práctico de laboratorio que seguramente pueden acceder a los apuntes, y vamos a ver si oportunamente vamos a tener la posibilidad de hacer ambos trabajos prácticos de laboratorio, o haremos alguno al menos. El viscosímetro de Oswald es por ahí un poco más sencillo. La ley de Stokes consiste en una esfera que se transporta dentro de un fluido, ¿sí? Entonces la viscosidad va a ser igual a 2 por la aceleración de la gravedad por el radio de la esfera elevado al cuadrado, dividido 9 por la velocidad límite, que sería la velocidad máxima que llegue a alcanzar esa esfera cuando esté cayendo, por la diferencia de densidades entre la densidad de la esfera y la densidad del líquido, ¿sí? Por otro lado, que vamos a hacer un problema después, el viscosímetro de rotación consiste en dos cilindros que entre medio tienen el líquido al cual le queremos medir la viscosidad, y está enroscado un hilo que haría girar esto, permite, o sea, con una pesa darle un momento
para que gire el cilindro interior, ¿sí? Entonces, en la ecuación tenemos el radio exterior, el radio interior, radio exterior menos radio interior, dividido 2pi por el radio interior elevado al cubo, por la altura del cilindro, ¿sí? Que eso va a influir en el área que esté teniendo fricción, ¿sí? Por el momento que se le esté aplicando, dividido omega, que sería la velocidad angular. Por último, el otro método para medir la viscosidad, que no vamos a hacer ningún problema acá en la clase, sino que solo lo quería mencionar para que lo tengan acá en la diapositiva. El viscosímetro de Ostwald, que consiste en, usando un viscosímetro de Ostwald, midiendo el tiempo que pase en pasar un fluido por una sección, comparando el tiempo que pase un líquido patrón con el líquido que queremos medirle la viscosidad. En base a esta ecuación de acá podemos calcular la viscosidad del líquido que queríamos averiguar, ¿sí? Bueno, pero eso lo van a ver más después si tenemos el práctico. ¿Dónde vamos a usar la viscosidad en el cursado? ¿Sí? Fundamentalmente en tres cosas. Primero, para calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds lo vieron en la teoría, pero yo acá lo quería mencionar porque puede surgir algún problema en el cual se pregunte si el régimen es laminar o turbulento, ¿sí? Entonces quería que les quede acá la ecuación. El número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro de la tubería dividido en la viscosidad, ¿sí? Esto es para tuberías que estén completamente llenas del fluido, ¿no? Siempre tengan en cuenta que una tubería, por ejemplo, de desagüe, no le vamos a aplicar nunca el número de Reynolds porque ya es de desagüe, entonces la tubería, por ejemplo, está hasta la mitad de agua o incluso menos. Y bueno, y tenía alguna otra particularidad, por eso lean siempre el apunte. La ley de Poiseuille, vamos a hacer algún problema en la clase que se resuelva con la ley de Poiseuille. El caudal es igual a la diferencia de presiones entre dos puntos dividido 8 por la viscosidad por la longitud entre esos dos puntos por pi por el radio elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Y este término acá junto con este, si en realidad le hacemos la inversa, podemos obtener la resistencia al flujo, que es igual a, bueno, como les decía, la inversa de este término acá. Entonces podemos simplificar la ecuación como que el caudal es igual a delta P sobre la resistencia al flujo. Y después, ustedes ya habían visto en la clase de hidrodinámica, vimos lo que era la pérdida de carga. Lo que habíamos visto era la pérdida de carga como planteado como la densidad por la gravedad por J por L. Ese J en realidad nosotros incluso resolvíamos algunos ejercicios con el ábaco, ¿sí? Ese J yo les había mencionado que tenía que ver con la fuerza de rozamiento, justamente que consideraba esa fuerza que se generaba. Bueno, lo que vamos a ver ahora es otra forma que utiliza así más la viscosidad. ¿Por qué utiliza la viscosidad? Porque fíjense que dice que delta P sobre densidad por gravedad. En realidad todo esto se podría multiplicar por densidad por gravedad y que quede en otros términos de unidades, pero
básicamente lo mismo. Ustedes sigan el apunte si quieren ver más desarrollo de la ecuación. Es igual a este factor de rozamiento por la longitud por la velocidad elevada al cuadrado dividido el diámetro de la tubería por 2G. Y digo que esta ecuación es la pérdida de carga incluyendo la viscosidad porque este factor de rozamiento es 64 sobre el número de Reynolds, ¿sí? Y acuérdense que el número de Reynolds incluía la viscosidad, ¿sí? Entonces, base a esta ecuación, podríamos también calcular la pérdida de carga. Vamos ahora sí con el primero de los problemas. Nos dice cuál es la resistencia al flujo de agua de una aguja hipodérmica de 8 centímetros de longitud y 0,04 centímetros de radio interno, ¿sí? Después nos aclara que la aguja está unida a una jeringa con un émbolo de 3,5 centímetros de área y nos pide cuál es la fuerza que debe aplicarse al émbolo para conseguir que el agua fluya desde la jeringa a una vena con un caudal de 2 centímetros cúbicos por segundo, suponiendo que la presión en la vena es de 9 milímetros de mercurio, ¿sí? Y como dato nos da la viscosidad del agua. Ese dato no sé si lo tenía el problema o lo agregué yo, pero me acuerdo que era necesario porque había algún problema que no estaba anotado el dato de la viscosidad del agua. Bueno, primero, en base a que un metro son 100 centímetros, vamos a ir convirtiendo un poco las unidades para trabajar todo en metros y que nos quede todo en el sistema internacional. Esto es algo que hago yo porque me resulta más cómodo. En realidad ustedes si lo quieren trabajar en centímetros, sean puntillosos con las unidades y tengan cuidado, por ejemplo, con el tema de los pascales y unidades complejas que incluyen, que son derivadas y están incluidas por varias unidades básicas, ¿sí? Bueno, la resistencia al flujo entonces nos va a quedar, según la función que habíamos visto antes, 8 por la viscosidad por la longitud, que serían 0,08 metros, dividido pi por el radio, que serían 0,0004 metros, eso elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Yo hice ahí el cálculo y fíjense que la unidad en la que me queda me da en kilogramos, segundo a la menos 1, metro a la menos 4, ¿sí? Vamos a verificar estas unidades, acuérdense que esto era pascal por segundo por metro, entonces los pascales serían newton por metro, ¿sí? Por segundo al cuadrado, esto sería newton, ¿sí? Y el metro cuadrado del pascal lo puse acá, el segundo ya lo teníamos de acá y el metro acá, y dividiendo me queda metro a la cuarta potencia, ¿sí? Esto yo siempre lo hago para verificar que la ecuación la haya puesto correcta y de hecho debo admitir que a veces nos equivocamos, yo, ustedes, entonces siempre, sobre todo cuando están aprendiendo y empezando a hacer los primeros ejercicios, conviene verificar de esta manera y ir simplificando las unidades para ver cómo nos queda, ¿sí? Entonces, este metro y este metro están multiplicando y acá hay un metro cuadrado dividiendo, entonces se me simplifican todos los metros de arriba, ¿sí? Y me quedaba segundo al cuadrado dividiendo y segundo elevado a la 1, entonces eso se me simplifica y me queda segundo a la menos 1, el kilogramo me queda y el metro de abajo me quedó como metro a la menos 4, entonces esa es la unidad, ¿sí? Después para el punto B, primero vamos a hacer algunas conversiones de unidades para transformar todo al sistema internacional. Recuerden que una atmósfera era igual a 760 milímetros de Hg y era igual a 100.300, nosotros lo redondeábamos muchas veces a 100.300 pascales, acá le puse 100.325 que es un poco más exacto.
Entonces así podemos transformar estos 9 milímetros de Hg por regla de 3 simple. Con esto lo podemos transformar a pascales. Después, 3,5 centímetros cuadrados. Tenemos que agregarle, multiplicarlo por 10 a la menos 4, ¿sí? Y para que me queden metros cuadrados. Y 2 centímetros cúbicos por segundo lo tenemos que multiplicar por 10 a la menos 6 para que me queden metros cúbicos por segundo. La pregunta nos dice cuál es la fuerza que debe aplicarse al émbolo para conseguir que la aguja fluya desde la jeringa a la vena, ¿sí? Como nos está pidiendo la fuerza, vamos a tener que hacer, recuerden que por definición la presión es igual a la fuerza sobre el área, entonces acá ya estoy despejando la fuerza con la presión de la jeringa y el área. El área me la da directamente el problema, pero la presión la voy a tener que calcular porque en realidad la presión que nos da acá es la presión de la vena, ¿sí? Y nosotros tenemos que calcular la presión de la jeringa. Entonces, usando la ley de Postwill, la presión de la jeringa menos la presión de la vena dividido la resistencia al flujo que calculamos en el punto A, nos va a dar el caudal, ¿sí? Entonces, ahí simplemente tenemos que despejar la presión de la jeringa y nos va a quedar igual a la presión de la vena más el caudal por la resistencia al flujo. Acuérdense que hay que observar las unidades que nos esté quedando coherente. Si la presión de la vena nos la tenemos en pascales, ¿sí? Que esto lo calculé por regla de 3 porque eran 9 milímetros de Hg. Y estoy sumando, todo este término de acá tiene que quedarme en pascales, si no, no los podría sumar, ¿sí? Y ustedes fíjense, kilogramo metros sobre segundo al cuadrado voy a necesitar para que sean newton, ¿sí? Entonces sería este kilogramo, este segundo y uno de los metros estos. Eso me queda en newton y dividido metro cuadrado tendría que ser, ¿sí? Acá me están quedando 2 metros multiplicando y acá me están quedando 4 metros dividiendo, entonces me va a quedar dividido metro cuadrado, que sería que la ecuación nos está quedando bien coherente, y esto también está en pascales y podemos hacer esta cuenta y nos da 17.116 pascales, ¿sí? Entonces ahora sí volvemos a la ecuación anterior y con el área que teníamos vamos a calcular qué fuerza es la que se tiene que hacer sobre la aguja. Nos da 59,9 newton. Bueno, vamos a ver acá un ejercicio que trabaja con la ley de Stokes. Nos dice, un fluido ejerce una fuerza viscosa sobre cualquier cuerpo que se desplaza a través de él. Si el cuerpo es una esfera de radio r que se mueve a velocidad v, la fuerza viscosa está dada por la ley de Stokes, que esta es la que les mencioné antes. Fuerza viscosa igual a 6pi por la viscosidad por el radio por la velocidad. ¿Cuál es la fuerza viscosa sobre una gota de lluvia de 0,02 centímetros de radio que se mueve con el aire en el aire con velocidad igual a 2 metros por segundo? Y nos da la densidad del aire y la viscosidad del aire. Bueno, la parte A es una parte bastante sencilla, simplemente hay que reemplazar para calcular cuánto vale la fuerza viscosa. Usamos los datos que nos da dando el problema, el n del aire, el radio lo pasamos a metros, ¿sí? Y la velocidad que nos daba en ese punto. Pero esa velocidad, después en el punto B vamos a ver que esa era la velocidad en un instante. Pero en el punto B dice, una gota que cae
en el aire, aumenta su velocidad hasta que las fuerzas viscosas y el empuje equilibran al peso de la gota. A partir de allí, la gota cae a velocidad constante, velocidad límite. Entonces, antes estaba cayendo a una velocidad, pero esa velocidad va a ir aumentando hasta que llegue a una velocidad límite. ¿Cuál será la velocidad límite para la gota de lluvia del caso A? Y esta ecuación también la presenté cuando presenté la ley de Stokes antes. Sirve para calcular la velocidad límite. Lo que tenemos que hacer es pasar la viscosidad dividiendo y la velocidad límite pasa multiplicando, ¿sí? Y después sí, reemplazamos por los valores. Fíjense que me da 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el radio, que ya lo había transformado ante a metros, ¿sí? Elevado al cuadrado, dividido 9 por la viscosidad del aire, ¿sí? Y acá en la diferencia de presiones ponemos de densidades, discúlpenme, densidad de la esfera dividido densidad del líquido, era acá, que en realidad es del fluido, ¿sí? En la ecuación estaba puesto justo como si fuese un líquido en el ejemplo, pero esta sería entonces densidad de la esfera y esta es la densidad del medio, sería en realidad, que es aire, por eso es 1,23 kilogramos por metro cúbico acá. Después, bueno, si hacemos esta cuenta nos da 5,1, nos da en metros por segundo. Nosotros sabemos porque estamos usando todas las velocidades, las unidades del sistema internacional, pero siempre, como les digo, es conveniente, sobre todo los primeros ejercicios que resuelvan, verificar esto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las unidades, teníamos en metros sobre segundo la aceleración de la gravedad, en metros al cuadrado el radio, ¿sí? Porque estaba elevado al cuadrado, y también multiplicando estaba la densidad, ¿sí? Que es en kilogramos por metro cúbico. Y en la parte de abajo de la fracción tenemos pascal por segundo. Entonces este pascal es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado sobre metro cuadrado, ¿sí? Y el segundo lo puse acá, ¿sí? Entonces ahora, una vez que nos anotamos lo que hay arriba y lo que hay abajo en esta fracción, vamos simplificando los términos. Los kilogramos se van con los kilogramos. Los metros sobre segundo al cuadrado se van con los metros sobre segundo al cuadrado. Y nos queda arriba metro a la menos 1. Y abajo nos queda segundo y metro a la menos 2. ¿Sí? Entonces si tengo metro a la menos 1 menos, sería como es una división, menos 1 menos 2, me queda metro elevado a la 1 y el segundo está a la menos 1 directamente, entonces me queda metros sobre segundo, es correcto y está bien puesta la ecuación, ¿sí? Bueno, pasamos al problema siguiente. No, antes vamos a hacer una mención de los otros temas teóricos, ¿sí? No quise poner todo junto, quise separarlo en lo de viscosidad y ahora lo de tensión superficial. El trabajo necesario para incrementar la superficie libre del fluido es directamente proporcional al cambio de área de superficie. La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de tensión superficial y es una constante típica para cada fluido. El coeficiente de tensión superficial lo podemos simbolizar con la letra gamma y es igual entonces al trabajo dividido la variación del área, ¿sí? Vamos a ver con respecto al coeficiente de tensión superficial dos leyes, la ley de Laplace y la ley de Jurin o de capilaridad. La ley de Laplace la vamos a tener en cuenta en tres situaciones: cuando la presión interior de una esfera y la diferencia entre la presión interior y la presión exterior de una esfera
que en este caso es igual a 2 por el coeficiente de dilatación de tensión superficial dividido R. Cuando la superficie de la que estamos hablando es un cilindro, la diferencia entre las presiones interior y exterior va a ser coeficiente de tensión superficial dividido R. Y si la superficie de la que estamos hablando es una burbuja, la diferencia entre las presiones interior y exterior van a ser iguales a 4 por el coeficiente de tensión superficial dividido R. ¿Sí? Hay más desarrollo y explica en la teoría de dónde viene todo esto. Y con respecto a la ley de Hooring, también está acá muy simplificado, directamente puesta la ley de Hooring, que nos dice que en un capilar el líquido asciende una altura h y que esa altura es igual a 2 por el coeficiente de dilatación de tensión superficial. La tengo con dilatación y es siempre tensión, coeficiente de tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto, ¿sí? Esto hay mucho desarrollo en la teoría sobre que entre dos materiales el ángulo de contacto varía, incluso puede ser positivo o negativo, depende de qué materiales sean. Todo esto también es inversamente proporcional a la densidad del fluido, la gravedad y el radio del capilar. Bueno, vamos a hacer creo que dos problemas. Antes, este tema, el módulo de elasticidad de Young, no tenemos ningún problema acá resuelto en la práctica, porque tienen alguno resuelto en la guía de problemas resueltos, ¿sí? Definición de módulo de elasticidad o módulo de Young es la relación entre la tensión o el esfuerzo normal y la deformación unitaria en el periodo elástico del material para tensiones de tracción o de compresión, ¿sí? Y ahí tienen la ecuación que justamente relaciona esas dos magnitudes que menciona en la definición, ¿sí? Esto para que no piensen que es un tema que no se va a evaluar en la parte práctica, podría también mencionarse, pero ténganlo en cuenta, no es lo que más trabajamos, pero puede estar. Y obvio que en la consulta pueden preguntar de esto si no les es suficiente con el apunte de problemas resueltos. Bueno, ahora sí con los problemas que quería ver de tensión superficial. El 4, en el punto A, nos dice ¿cuál es el trabajo necesario para aumentar el tamaño de una pompa de jabón desde 5 centímetros a 15 centímetros de diámetro si el coeficiente de tensión superficial del agua jabonosa es 0,04 newton por metro? Bueno, la ecuación que les mencionaba de que la tensión superficial es el trabajo dividido la variación en el área. Básicamente recuerden que el área, estamos hablando de una esfera, ¿sí? Porque es una pompa de jabón, es de 4pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces ponemos el área final y el área inicial, las restamos y la multiplicamos por el coeficiente de tensión superficial. Fíjense que esto está en metros cuadrados, esto está en newton por metro, entonces un metro se me va con este metro y el otro metro me queda multiplicando para formarme la unidad joule. ¿Cuál es la presión interior en cada caso? Si la exterior es la presión atmosférica normal. Estamos hablando de una burbuja, ¿sí? Entonces la diferencia entre la presión interior y la presión exterior va a ser 4 gamma dividido R. Para el caso inicial vamos a tener que usar el R de 0,05 metros
Y para el caso final vamos a tener que usar el R de 0,15 metros, ¿sí? Fíjense que a medida que esta pompa de jabón se expandió, la presión disminuyó. En este caso consideré la presión atmosférica normal 100.325 pascales, ¿sí? Entonces es muy poca la presión, ¿sí? La presión manométrica, piensen que acá está siendo 1,1 y acá estaría siendo 3,2, ¿sí? Es muy poca relacionada a la presión atmosférica, y como solemos usar 100.300 y en la clase de hoy usé 100.325 como presión atmosférica normal, les recalcaba eso para que lo tengan en cuenta en estos valores, ¿sí? Ahí están las dos presiones interiores. Creo que pasamos al siguiente problema. Nos dice un tubo de sección circular y radio exterior 0,14 centímetros, cerrado en un extremo, flota en agua en posición vertical con el extremo cerrado previamente lastrado hacia abajo. La masa total del tubo y el lastre es 0,2 gramos. Si el ángulo de contacto es nulo, ¿a qué distancia por debajo de la superficie está el fondo del tubo? Bien, vamos a tener que tener en cuenta que el peso va a ser igual a la tensión superficial más el empuje, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre. Este dato que puse acá de el coeficiente de tensión superficial del agua, no sé si lo tenía de problema, ¿sí? Pero es necesario. Acuérdense que dice que es de agua. Este coeficiente varía según la temperatura, pero bueno, en este caso no me acuerdo si tomé 0 grados centígrados o 20 grados centígrados, pero bueno, tomé uno que estaba por ahí. Si es que no lo tienen anotado en el apunte a este dato de la misma manera que lo puse yo acá. Fíjense, el trabajo es la fuerza por la longitud, ¿sí? La variación del área va a ser el perímetro por esa misma X. Entonces vamos a poder simplificar las X y nos va a quedar que el coeficiente de dilatación va a ser la fuerza de tensión superficial dividido el perímetro. Bueno, esta es la ecuación que habíamos planteado al principio, pero el peso lo transformamos en masa por gravedad, la tensión superficial la transformamos en el coeficiente gamma por el perímetro, y el empuje lo transformamos en el volumen desalojado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado por h va a ser el volumen desalojado, porque pi por radio al cuadrado nos da la superficie de ese cilindro y lo multiplicamos por h, que es la altura que está sumergida ese cilindro, y que casualmente, fíjense que es lo que nos pedía en la pregunta: ¿a qué distancia por debajo de la superficie está el fondo del tubo? Entonces nos está pidiendo esa h en el problema. Bueno, entonces, esto, la masa y la gravedad, la masa la da el problema, la gravedad la sabemos, el coeficiente lo da el problema porque se lo agregué yo, porque creo que no estaba. El perímetro, bueno, tenemos el radio, entonces lo podemos multiplicar por 2 y nos da el perímetro. Pi, el radio elevado al cuadrado de nuevo. La h es la que queremos averiguar, la densidad es la densidad normal del agua y G vale 9,8 de nuevo. Entonces simplemente tenemos que despejar h en esta ecuación. Yo pasé el término del coeficiente y el perímetro, lo pasé restando, y después los que estaban acompañando a la h y estaban todos como un producto los pasé dividiendo para que quede solo la h.
Bueno, en esta cuenta es una cuenta larga, ¿sí? Así que acuérdense de poner el paréntesis para que haga primero la resta de arriba y después otro paréntesis para que divida después de que se haga todo el producto de abajo. Y bueno, no se olviden de que este valor del radio está elevado al cuadrado, porque a mí me pasó y no llegaba al resultado recién cuando estaba probando el ejercicio. Entonces, ¿cuánto está sumergido? 0,021 metros y son 2,1 centímetros. Lo transformo como para, por ahí es más fácil relacionarlo, y siempre cuando llegamos a un resultado hay que tratar de mirar algo, de pensarlo a ese resultado y decirnos a nosotros mismos, ¿es un resultado lógico? Por ejemplo, yo este ejercicio lo había hecho antes y me estaba dando un resultado negativo y yo decía, no es un resultado lógico porque esto me tiene que dar una altura, un número sí o sí positivo. Y bueno, el problema era que estaba haciendo mal el despeje de la ecuación y no estaba pasando esto restando. Pero ya me, me di cuenta y ahí... Eh, bueno, creo que nos queda un problemita más y dice, se tiene un tubo barométrico en un día de presión atmosférica 950 hectopascales, ¿sí? Bastante baja. ¿Se acuerdan que en hectopascales la normal es 1013? 1013 hectopascales es la presión atmosférica normal. ¿Cuál sería la altura alcanzada por el mercurio en el tubo sin considerar efecto de la tensión superficial? Después nos pide, ¿cuál es la altura de mercurio en un tubo barométrico de 2 milímetros de radio? O sea, un tubo capilar. Al principio nos va a pedir sin considerar que es un capilar y después nos agrega que es un capilar. Y en la tercera pregunta nos dice, ¿qué diámetro mínimo debe tener el tubo para que la corrección por capilaridad sea inferior a 0,01 centímetros de Hg? Y en la pregunta C vamos a terminar aplicando algo similar a lo del B, pero tratando de despejar ese, ese radio del capilar, tratando de ver cuándo la corrección nos da inferior a 0,01 centímetros de mercurio. Nos da tres datos que son la densidad del mercurio, que vale 13,6 gramos por centímetro cúbico. Acuérdense que lo van a tener que pasar a kilogramos por metro cúbico si queremos trabajar en las unidades del sistema internacional. A mí me pasó que lo resolví el problema y no entendía por qué era, y era porque me había faltado pasarlo, serían 13.600. Nos da el gamma del mercurio, que vale 46,5 por 10 a la menos 2 newton sobre metro, y nos da el ángulo de contacto entre el mercurio y el vidrio, y nos dice que vale 140 grados. Bueno, primero hacemos algunas transformaciones de unidades, ¿sí? Si eran 950 hectopascales y lo quiero pasar a milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que 760 milímetros de mercurio son 101.325 pascales, hacemos el despeje y nos da que son 712,6 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, la altura a la que va a subir en el milímetro de mercurio es una unidad de presión, ¿sí? Pero la altura a la que va a subir van a ser 712,6 milímetros. Eso era el punto A. Y ahora en el punto B nos dice que tengamos en cuenta que es un tubo de 2 milímetros de radio. Entonces también va a haber capilaridad. Por cómo es el ángulo de contacto, va a haber un descenso por capilaridad, ¿sí? Si este ángulo nos hubiese dado menor a 90, hubiese habido un ascenso por capilaridad.
Bueno, acá con la ley de Jurín, para la capilaridad, la altura va a ser, esta es la altura por capilaridad y después va a haber que ver la relación con la altura que teníamos. Va a ser 2 por el coeficiente de tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto, que son 140, por dividido, o sea, la densidad, la gravedad y el radio. El radio eran 2 milímetros, lo pasamos a metros. Como les decía, la densidad también la pasábamos. Y el coeficiente no es que lo pasé, sino que simplemente en lugar de anotarlo con la notación científica, no, ni siquiera es notación científica, estaba con potencia en base a 10 a la menos 2. Bueno, le saqué la potencia en base a 10. Esto es lo que va a descender por capilaridad, 2,66 milímetros, porque es negativo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la altura de mercurio en el tubo barométrico capilar? Va a ser 709,9 milímetros. Y ahora, en el punto C nos dice que queremos que la corrección por capilaridad, que antes nos había dado 2,67 milímetros, no sea mayor a menos 0,0001 metros. En realidad dice 0, no nos dice el menos. Yo le puse el menos porque yo sé que el valor, como el ángulo de contacto es 140, el valor nos va a dar negativo, ¿sí? También sé porque el H anterior nos dio negativo. Siempre la corrección va a ser hacia abajo. Entonces puse directamente el valor del H con un signo negativo. Y en la ecuación, la misma que teníamos planteada antes, el radio lo pasé multiplicando la altura, la pasé dividiendo, la altura de corrección. Y lo que cambié es que a todo esto lo multipliqué por 2 de un lado y del otro lado para directamente poner el diámetro. Porque la pregunta nos pide el diámetro, no el radio. Después es lo mismo que hicimos antes, de reemplazar por los valores. Y me termina dando 0,107 metros, ¿sí? Entonces nos da igual a 10,7 centímetros. Fíjense que si uno lo piensa, 10,7 es muy ancho para pensar en... Porque yo siempre les digo que el resultado final hay que analizarlo, ¿no? 10,7 es un diámetro bastante grande como para pensar en hacer un tubo capilar en un tubo, un barómetro de mercurio, ¿sí? Que no tenga tanta corrección por capilaridad. Sí, efectivamente es un valor muy alto, pero incluso uno a simple vista pensaría que es algo casi que con un error, pero ustedes fíjense que en el problema nos dice la corrección por capilaridad sea menor a 0,01 centímetros, ¿sí? Nos está hablando de sería 0,1 milímetro de mercurio, ¿sí? Y imagínense la apreciación visual que tiene, como teniendo en cuenta lo que es 0,1 milímetros, ¿sí? Entonces, por eso es que el valor nos da tan grande, ¿sí? Porque difícil conseguir tanto mercurio como para hacer un barómetro con un diámetro de 10,7 centímetros, ¿sí? Pero bueno, solo para que lo tengan en cuenta. Creo que esto ya es el final de la clase. Recuerden que siempre estamos dispuestos a dar consulta. Espero ahora poder subirlo sin problema
lo hicimos de otra manera, no me estuvieron viendo la cara mientras lo filmaba esta vez, pero bueno, supongo que para editarlo y todo dicen que es bastante más fácil si directamente grabo desde el PowerPoint. Pero bueno, ya es la última clase del año, así que les deseo la mejor de la suerte en los exámenes y hasta el 2021.